Nuestros expertos hablan del español hoy como la segunda lengua global del mundo. El propio British Council recomendaba hace poco a los ciudadanos británicos aprender el español. Eso es una muy buena noticia a la medida en que reconocen ese lugar cada vez más importante del español, porque la tercera lengua, claro, que es la primera en número de habitantes en un país, es China, pero esa es una lengua que, aunque está muy presente con sus institutos confucios y con una presencia muy fuerte de los intereses chinos en el continente americano, pero sin embargo es una lengua de un país. El español es una lengua que los españoles tenemos que ser modestos en relación a ella. En fin, tenemos el orgullo de que nació en España, pero hoy en día es una lengua compartida por los países iberoamericanos, los países de Allende el Mar, que representan el 90%, digamos, del potencial de nuestra lengua, y nuestra lengua crece en ese continente, incluidos los Estados Unidos. Ese es un dato que también en nuestro último informe del español en el mundo había el dato de que hoy en día el país con más hispanohablantes del mundo es México, pero los Estados Unidos superarán a México probablemente dentro de 2 o 3 décadas. Entonces, eso es muy interesante. Ya no solamente estamos hablando de universidades del continente americano y de la península y de España, sino que también se ha abierto hacia aquellas instituciones que se dedican a la enseñanza y certificación del español, sean iberoamericanas o sean de otros países. Y entonces, en concreto, ya está avanzado, digamos, la incorporación de universidades chinas, universidades canadienses, universidades de los Estados Unidos vendrán después. Brasil es otro objetivo, en la medida en que es un país que por razones geográficas también tiene una fuerte presencia en español. En definitiva, todos aquellos que están en la batalla del español tienen que estar metidos en el proyecto SIELE, porque es un proyecto que es compatible con los proyectos de cada cual, pero es el proyecto que visualiza mejor el compromiso panhispánico. El español desde muy pronto asumió palabras de las lenguas prehispánicas. La palabra más antigua, según los historiadores, es canoa, la primera palabra que se incorpora, igual que en España mismo se habían incorporado muchas palabras árabes, ¿no? Entonces, es unidad y diversidad lo que caracteriza a nuestro idioma. Las academias de la lengua española en el continente americano, todas ellas conocen, digamos, miran los americanismos, miran los argentinismos o los colombianismos, pero también son conscientes de esa dimensión unitaria. Nos entendemos, necesitamos a veces léxicos especializados para determinadas novelas de ambiente rural, pero también las necesitamos a veces para leer una novela de ambiente rural ambientada en España, ¿no? Entonces, es muy importante esa labor común y aquí se visualiza. Aquí, cómo no evocar, pues eso, a Nebrija o a Unamuno; en Argentina, cómo no evocar a Rivadavia o a Ricardo Rojas o José Luis Romero; en México, cómo no evocar a Justo Sierra, a Vasconcelos o a los exiliados españoles que acogió la UNAM. Es una historia compartida esta. La UNAM tiene sus raíces en la universidad que se creó en tiempos de Carlos V, esas universidades que se crearon en el siglo XVI, se disputan, digamos, la primacía, Santo Domingo, México, luego Lima, y luego después la siguiente fue Córdoba, Argentina, que es donde tendrá lugar el próximo Congreso de la Lengua. Es decir, simbolizan en esas universidades un riquísimo pasado compartido. El rector de Salamanca subrayaba muy justamente la cantidad de próceres o escritores del continente americano que se formaron en Salamanca, y desde luego el papel de la Universidad de Salamanca como modelo para las del Nuevo Mundo está clarísimo. Salamanca ha sido el modelo. Salamanca, el propio rector, en un encuentro que tuvimos hace poco, me hablaba mucho de la influencia que Salamanca tuvo en el propio siglo XX, cuando
se genera el movimiento de la reforma universitaria, que es un movimiento que estamos en su centenario. Si la universidad cumple 8 siglos, la reforma universitaria americana cumple 1 siglo. Y esa reforma empezó en la ciudad de Córdoba, de ahí pasó a Buenos Aires, La Plata y otras universidades argentinas, de ahí pasó a Lima y a Perú, y después pasó precisamente al México de la UNAM. O sea, es decir, que fue un fenómeno de nuevo también panhispánico, porque además Unamuno fue una referencia para esos reformadores de la universidad que ahora se conmemora, ¿no? Y por supuesto la Universidad de Salamanca y de Cervantes tienen también mucha historia en común, en relación, por ejemplo, al DELE, nuestro diploma, el diploma español que creó el Ministerio de Educación en su día y que gestiona el Cervantes, y que las correcciones son a cargo de la Universidad de Salamanca. Es decir, que realmente estamos hablando de una historia compartida en ese caso. La Universidad de Salamanca la sigo muy de cerca en muchos frentes. Yo tengo un pie en la literatura y otro en el arte. Entonces, bueno, estuve en el arranque mismo, que fue todo el gran despliegue de Miquel Barceló aquí. Me parecieron espléndidas las exposiciones, me pareció espléndida la instalación de su elefante en la Plaza Mayor, o la performance que realizó con Pascal Comelade y su música, y una pintura que luego se fue borrando. O sea, eso yo creo que aunaba, digamos, tradición y futuro, porque Miquel Barceló, que es un pintor del siglo XX y que tuvo unos orígenes conceptuales, luego es un pintor que no es el salvaje que aparecía al principio, sino que es alguien que enseguida se miró en el espejo del Louvre y se miró en el espejo de la literatura. Es un artista, por lo tanto, con un pozo de tradición, que es lo que la Universidad de Salamanca simboliza. Luego también en el Frente Unamuno, pues siempre, bueno, el admirable trabajo de edición de la obra de Unamuno, de recopilación de su iconografía, también es algo formidable. También conozco el hecho de, por ejemplo, de que exista un centro de estudios brasileños aquí. Pues eso también me parece muy importante, porque marca un compromiso concreto, que es con un país no hispanohablante, sino luso-hablante, pero que siempre ha sido un país muy abierto a lo español, y que por lo tanto también es interesante su presencia aquí. En definitiva, yo creo que, en fin, es muy adecuado que este segundo encuentro de Universidad de Instituciones Asociadas se celebre en el marco del 8º centenario de esta institución tan prestigiosa, que evoca tantísimas cosas de nuestra historia y de la historia de nuestro idioma.